Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. En el día de hoy vamos a desarrollar brevemente el contenido de la unidad número 8 o eje temático número 8 que habla del derecho colectivo del trabajo. Ahora bien, para poder entender lo que es el derecho colectivo del trabajo, es importante recordar qué es el derecho del trabajo en general. El derecho del trabajo es un conjunto de normas jurídicas y coercitivas que regulan al hecho social del trabajo en relación de dependencia. Habrán visto en unidades anteriores que lo que viene a regular el derecho del trabajo específicamente son las relaciones entre el trabajador y el empleador. Y esta relación o este hecho social, como dice el autor, del cual surge la relación de dependencia, no es otra cosa que una relación entre un sujeto trabajador que pone la fuerza de trabajo a disposición del sujeto empleador a cambio de una remuneración y recibiendo instrucciones o directivas de este. En este análisis básico de lo que es la relación de trabajo de dependencia, nos deja ver, y así lo ha entendido el legislador en su momento y el Estado garantizando los derechos del trabajador, deja ver que hay una cierta diferencia en los poderes de negociación, es decir, un desequilibrio en la potestad o poder económico, ya que el Estado considera a través del poder legislativo, por supuesto, que el empleador siempre va a tener una posición mejor con respecto al trabajador porque es el que tiene la oferta, la posibilidad de proveer de una remuneración al trabajador para el sustento individual y de toda su familia, y se entiende que el trabajador depende y necesita de ese trabajo y de esa remuneración. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado a través de este tipo de normativas? Tratar de equilibrar un poco ese desequilibrio natural que existe en el poder de negociación entre los trabajadores y los empleadores. Es por eso que si nosotros analizamos en términos generales la ley de contrato de trabajo, que es objeto de estudio en nuestra asignatura, vamos a advertir que hay una cierta inclinación proteccionista hacia el trabajador y parecería en desventaja del empleador, pero en realidad no es tan así, ¿no? Sino que hay que pensar e interpretar y tratar de entender cuál es el espíritu de la norma, es decir, qué quiso el legislador al momento de regular esta normativa. Entonces, este derecho del trabajo encuentra, como todas las ramas del derecho que vamos analizando a lo largo de la carrera de abogacía, sus orígenes en la Constitución Nacional, que es la Carta Fundamental de nuestro país, específicamente en el artículo 14 bis. En el artículo 14 bis están, por supuesto, previstos los derechos del trabajador, el derecho a huelga, el derecho a la libre asociación sindical, el derecho a suscribir acuerdos o convenios colectivos de trabajo, el derecho de trabajar en condiciones dignas, la protección integral al trabajador y a su familia, la jornada limitada de trabajo, las vacaciones pagas, etc. Ustedes habrán analizado previamente en las primeras unidades de la asignatura, que todos los derechos que se regulan en la LST se desprenden de esta norma fundamental que es la Constitución. Ahora bien, así como se regulan en la Constitución los derechos del trabajador desde una perspectiva individual, como lo dije anteriormente, también lo hace desde una perspectiva colectiva. Y es allí donde la Constitución le garantiza al trabajador el derecho de asociarse. Entonces de aquí podemos decir que surge esto que estudiamos específicamente en el día de hoy, que es el derecho colectivo del trabajo. Es decir, es la posibilidad prevista en la norma, el derecho o la potestad que tiene el trabajador de asociarse con otros empleadores, que también la tiene el empleador de asociarse con otros empleadores. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que la agrupación hacia la fuerza. Entonces, tal vez un trabajador solito no se anime a negociar con un empleador exigiendo que se mejoren las condiciones del trabajo, exigiendo que se mejore el salario o remuneración u otras condiciones que sean propias de la actividad. Pero un grupo de trabajadores
sí va a adquirir una fuerza de negociación tal que podrá ponerse a la altura del empleador o grupo de empleadores para negociar. ¿Y qué es lo que se negocia? Básicamente que mejoren las condiciones del trabajo o la actividad. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que va a abarcar el derecho colectivo o qué es lo que regula específicamente el derecho colectivo del trabajo? Que reitero, no deja de ser un desprendimiento del derecho del trabajo en general, que ya no va a estar regulando la parte del sujeto individual, sino de los sujetos colectivos. Bueno, este derecho colectivo de trabajo va a regular primero a las asociaciones sindicales, es decir, ¿qué es una asociación sindical? ¿Cómo se conforma? ¿Qué derechos y obligaciones posee? ¿Cuáles son las condiciones de su funcionamiento? Y por otro lado, va a regular la relación de esas asociaciones sindicales de trabajadores con las asociaciones profesionales de empleadores o cámaras empresariales. Y después va a regular también a la asociación sindical con el trabajador que representa y con el Estado, ¿sí? Específicamente está la ley 23.551, que es en nuestro país la ley de asociaciones sindicales que se encuentra vigente. Por lo cual, si nosotros vamos a analizar cuáles son los requisitos que debe cumplir una asociación sindical, esa es la ley que los regula y que lo norma, y a esa normativa la asociación sindical se debe ajustar para poder funcionar en términos de legalidad. Entonces, ¿qué va a hacer una asociación sindical? La asociación es una colectividad o agrupación de trabajadores y trabajadoras que tienen en común un oficio o una profesión o una determinada actividad en una determinada zona, ¿sí? Eso constituye una asociación sindical. Es decir, en términos simples, no tan técnicos, es un grupo de trabajadores y trabajadoras que tienen en común un oficio, una actividad profesionalizante o una profesión, o una acción grupal que tiene un determinado fin dentro del vínculo de la relación de dependencia en una determinada zona, ¿sí? Ahora bien, coexisten dos conceptos que son importantes y que hay que poder diferenciar. En nuestro país coexiste el concepto del sindicato y el concepto de gremio. ¿Y cuál es la diferencia? Porque en definitiva, en rasgos generales, la asociación o gremio siempre va a ser una colectividad o un grupo de trabajadores y trabajadoras que tienen, reitero, en común una determinada profesión, un determinado oficio, una determinada actividad o que pertenecen a una determinada empresa o institución en una zona determinada. Pero el gremio va a ser una simple agrupación y el sindicato va a ser ese gremio que obtenga la autorización jurídica para funcionar, que se le llama personería jurídica o personería jurídica gremial. ¿Cuál es la diferencia? Que en nuestro país se le va a otorgar la personería al gremio, convirtiéndolo en una asociación sindical o sindicato propiamente dicho, que contenga la mayor representatividad de trabajadores. ¿Qué significa esto? El mayor número de afiliados. Es decir, ¿pueden convivir dos grupos gremiales sobre una misma actividad? Sí pueden hacerlos. ¿Los dos van a tener personería jurídica? No. Va a tener personería jurídica aquella agrupación que supere el número de afiliados. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué interpreta el Estado? Que aquel que tiene mayor número de afiliados representa mejor los intereses de la mayoría.